Pues muy buenas tardes, un gusto saludar a todos y cada una de las personas que se enlazan de manera ya tradicional los miércoles a este espacio de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, donde solemos tener reflexiones, proyectos de investigación de manera compartida, colaborada, y también pues tenemos la posibilidad de platicar con los expertos que están trabajando este hermoso tema, hermoso objeto de estudio que es la comunicación en todas sus aristas, líneas de investigación y disciplinas. Y bueno, pues hoy no va a ser la excepción, vamos a tener un tema por demás interesante, pertinente, muy ajustado a los tiempos en los que nos encontramos. Vamos a estar reflexionando con el doctor Hugo Sánchez Gudiño y el doctor Carlos Muñiz sobre comunicación política en México entre las protestas encapuchadas y la mediocracia, un tema que seguramente habrá estado en boca de muchos de nuestros investigadores, de muchos de nuestros colegas que están trabajando como línea de investigación la comunicación política y que seguramente habrán estado siguiendo el trabajo de nuestro invitado del día de hoy, el doctor Hugo Sánchez, sobre todo por todas estas temáticas que ha estado cubriendo últimamente sobre el tema de los movimientos sociales, incluso también todas estas protestas ciudadanas que nos llevan a pensar también en pues vamos a decirles como doble efecto de la globalización, una globalización desde arriba que se solía atender desde los medios, desde la comunicación, vamos a decirle de gobierno, desde las estructuras hegemónicas, pero también una globalización desde abajo que tiende la sociedad civil y que pues nos lleva a hablar de diferentes formas de expresión y manifestación de los sentires hoy en día. Y bueno, pues para no alargar más nuestra temática, el panel que vamos a tener muy interesante y la discusión con nuestro invitado, el doctor Hugo Sánchez Gudiño, me voy a permitir platicarles sobre la dinámica que solemos tener en estos webinars. En primera instancia, estaré presentando a nuestro moderador, quien hoy nos acompaña, el doctor Carlos Muñiz, quien, como ustedes saben, pues es nuestro coordinador del área de documentación en nuestra Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, pero también es experto en todas estas temáticas de comunicación política y a quien me permito saludar. Muchísimas gracias, Carlos, por acompañarnos y haber aceptado el día de hoy la moderación de este conversatorio digital. El doctor Carlos Muñiz es licenciado en Comunicación Audiovisual y doctor en Comunicación por la Universidad de Salamanca en España. Actualmente es profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es coordinador del Laboratorio de Comunicación Política, la COP, y editor responsable de la revista de Comunicación Política de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT en el nivel 2 y sus principales líneas de investigación se centran en el análisis de los efectos mediáticos en el área de la comunicación política y el tratamiento informativo, es decir, el framing de los acontecimientos en los medios de comunicación. Y es un honor para nosotros tener al doctor Carlos Muñiz aquí moderando este espacio. Carlos, muchísimas gracias. Nuevamente, bienvenido. Y él será quien nos presentará en estos momentos al doctor Hugo Sánchez. Le recuerdo a las personas que nos están acompañando en el live stream que pueden mandar sus comentarios, sus reflexiones y apuntes también a través del chat que tenemos en nuestra página de la Asociación Mexicana de Investigadores de Comunicación en Facebook, pero también quienes nos acompañan en este espacio en Zoom lo van a poder hacer una vez que concluya la primera parte, que será la exposición por parte del doctor Hugo Sánchez Gudiño. Así es que te cedo los micrófonos, Carlos, y las cámaras, y yo aquí estaré apoyándolos en la parte operativa. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Ok, claro, ahí está. Sí, ya conseguí. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, Jorge, muchas gracias por la presentación y por la invitación para estar compartiendo aquí este ratito con nuestros asociados, con las personas que están interesadas en esta temática que se va a estar abordando. Un placer, como siempre, apoyar a la asociación y en este caso además un placer doble por poder presentar al doctor Hugo Sánchez Gudiño de cara a la conferencia, a la ponencia que nos va a estar impartiendo. Digo, como creo que lo importante es el contenido de su ponencia, voy a hacer una presentación rápida para que podamos conocer ante el experto que estamos
a punto de escuchar para conocer sus opiniones, sus expresiones acerca de la temática que vamos a estar abordando. El doctor Sánchez Gudiño es licenciado en Periodismo y Comunicación Colectiva, además es maestro en Ciencias de la Información y doctor en Ciencia Política por la UNAM, institución en donde es profesor investigador en la Facultad de Estudios Superiores en Aragón y en la Facultad de Ciencias Sociales, de Ciencias Políticas y Sociales, perdón. En el ámbito de la investigación, pues es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y además forma parte de diferentes asociaciones y grupos de especialización en el terreno de la investigación y profesionales, como es la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, el Seminario Interdisciplinario de Comunicación e Información de la UNAM, la Red de Historiadores de la Prensa y el Periodismo en Iberoamérica, la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, la AIC, y la International Association for Media and Communication Research, la INCR, entre otras. Además, pues en su trayectoria tiene numerosas publicaciones, de las cuales destacan numerosos libros. Voy solamente a indicar algunos, como Génesis, Desarrollo y Consolidación de los Grupos Estudiantiles de Choque en la UNAM, 1930-1990, Obrador 2018, Al cielo por asalto, o Fecracia, como digo, por mencionar algunos de los que tiene. Y además, junto con la actividad profesional, junto con la actividad académica, pues también desarrolla una actividad en el terreno del análisis político, colaborando en programas de radio, televisión como Radio Ibero, Radio Educación, Canal 21, Canal 11 o Radio y Televisión de la UNAM. Y además es editorialista habitual en periódicos como Excelsior, revista Quehacer Político, La Crisis, La Crónica o El Día. Creo que pues, con este currículum queda más que demostrada la especialización que tiene el doctor Hugo Sánchez Gudiño, y creo que amerita totalmente la invitación para estarnos hablando el día de hoy sobre la comunicación política en México, en particular esta propuesta que le hace sobre el debate entre la protesta encapuchada y la mediocracia, que creo que es una temática muy de interés, como decía Jorge, muy actual, sobre la que estamos reflexionando, y creo sin duda alguna que la aportación que nos va a hacer el día de hoy, esta tarde, va a ser de suma importancia. Entonces, solamente cederle la palabra al doctor Hugo Sánchez y, pues, de nuevo, darle las gracias por colaborar con nosotros, con la asociación, en este espacio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Agradezco la invitación y la presentación de mis colegas Jorge Alberto Hidalgo y Carlos Muñiz. Y definitivamente, pues, entramos en materia. Iniciaré diciendo que titulamos esta conversación como Comunicación Política en México entre la protesta encapuchada y la mediocracia, y aquí sobre todo se centra en estos dos elementos: la protesta de los jóvenes y jóvenes encapuchadas, la comunicación política que generan en una comunidad, en una sociedad en la que actualmente pues domina, digámoslo así, la agenda política, los medios de comunicación, esta democracia de los medios. Iniciaremos diciendo que los rostros cubiertos con máscaras, con pasamontañas, con paliacates, con capuchas, con mascadas y con camisetas muestran a un México desigual, a un México de la injusticia. De alguna manera, los encapuchados en sus distintas modalidades expresan esa injusticia, esa desigualdad, y de manera contrastante se confrontan permanentemente con el gobierno, con el Estado, defendiendo la integridad de un territorio específico, y en el otro extremo también con fines de seguridad e incluso de ocultamiento para acciones en ocasiones delictivas, en ocasiones vandálicas. Desde hace 30 años podemos decir que la gente encapuchada en México tiene presencia. Su aparición y multiplicación de los
jóvenes con capuchas son proporcionales al acrecentamiento de la violencia del Estado y del gobierno contra ciertos movimientos sociales. Quizá la primera muestra enmascarada de estos jóvenes fue la guerrilla en los años 80, cubriéndose el rostro con paños rojos, y posteriormente, una década después, observamos este mismo fenómeno con la guerrilla chapaneca zapatista, y ya en el siglo XXI hay un giro en la utilización de los pasamontañas, de las capuchas, porque no solo las van a utilizar jóvenes rebeldes, jóvenes radicales, jóvenes anarquistas, jóvenes feministas, sino también las capuchas las van a utilizar policías y militares, haciendo las suyas como una forma de ocultar su identidad en este trabajo policial, a veces represivo, y de igual manera también grupos criminales han recurrido a las capuchas para atemorizar y para actuar sin ser identificados. En las ciudades, sobre todo en la Ciudad de México, en Guadalajara, en las grandes ciudades, en las grandes urbes, emergen grupos de jóvenes que utilizan capuchas, pero eh, estas capuchas van acompañadas de bombas Molotov, utilizan martillos, utilizan eh, herramientas punzocortantes para movilizarse y para confrontarse con la autoridad. De igual manera, en zonas rurales encontramos que las autodefensas, las guardias comunitarias también cubren sus rostros con capuchas al confrontar al crimen organizado o al tratar de poner freno a algunos atropellos de los cuerpos de seguridad estatal. Esta sería, digamos, un primer acercamiento a este México encapuchado, ¿no? Que es un México con un rostro pues ambivalente. Por un lado es un rostro de movimiento social que lucha en contra de ciertas injusticias con ciertos ideales, y por otro lado es el rostro de grupos policíacos y delictivos. Decimos que en este año, el año de 2020, este año de la peste del COVID-19, la comunicación política en México va a adquirir múltiples significados, pero sobre todo de su seno emergen estas nuevas manifestaciones que se consolidan sobre todo con estas jóvenes y jóvenes encapuchados, que consolidan un tipo de comunicación política contestataria o un tipo de comunicación política insurgente, o a lo mejor le podemos llamar también un poco una comunicación política de guerrilla. Y aquí viene quizás a colación, hacer un pequeño repaso de algunos teóricos, de algunos teóricos de la comunicación y su visión sobre este tipo de comunicación política. Quizás el teórico más eh, tradicional, digámoslo así, que yo asocio con esta referencia, y que de alguna manera hace un par de años estuvo en un congreso de comunicación en Cuba, y que este teórico de la comunicación fue muy célebre en los años 80, es Armando Matelar. Gran teórico de la comunicación, autor de muchos libros clásicos muy importantes, él es quizás uno de los pioneros de este tipo de comunicación insurgente o comunicación crítica o comunicación contestataria, y él es quizá de los pioneros que trata de articular una gran cantidad de información y sobre todo la denuncia, la crítica y esta confrontación directa con el Estado, con el gobierno, aunque bien Matelar no dentro de su larga obra se refiere muy poco a estas rebeliones juveniles y estos movimientos juveniles. Sí, él en algún momento hace referencia, y en esta conferencia reciente en Cuba, donde estuvimos allá y que conversamos con él, él hace referencia a
los primeros estudios, algunos de los estudios culturales sobre el feminismo de los años 80, y él destacaba el hecho de que una buena parte de estos estudios se enfocaban a la afición de las mujeres por la literatura sentimental, el romance ficción, pero fuera de eso no hay estudios ni trabajos, decía él, que se enfocaran a esta otra parte que estamos hablando de los años 80 del siglo pasado, que 40 años después, también en Cuba, hace un año, nos encontramos al otro gran teórico de la comunicación, que es Manuel Castells, el gran teórico, pues, creador de estos conceptos de sociedad-red, y que este teórico Castell, él sí ya habla de una comunicación política insurgente y de esta comunicación política insurgente donde convergen grupos sociales, movimientos sociales, y obviamente en ellos estaría presente los grupos feministas, los grupos juveniles autodenominados anarcos, los grupos de indignados y una gran constelación de colectivos juveniles. Eh, También podemos decir que hay algunos otros teóricos que eh, enriquecen este marco teórico de referencia sobre la comunicación política, estos movimientos juveniles, como sería este pues sociólogo Hessel con su manifiesto de los indignados, la comunicación política indignada, o estaría también Chomsky con su visión de la comunicación política de los ocupas, ¿no? De estos colectivos juveniles que ocupan eh, eh, casas o espacios o departamentos o terrenos que están vacíos y que los invaden, los ocupan para vivir. Estaría también el creador de Wikileaks, Julian Assange, y la comunicación política para la democratización de lo que él llama la criptografía o la democratización de este espacio de la red. Y tomando como referencia la revisión de estos autores, pues nos encontramos justamente ya en este año con esta problemática de la violencia contra las mujeres, la violencia de género. En estos momentos, en esta época, en este contexto, existe un profundo desencanto de la política, de buena parte de la juventud, y en el caso mexicano no es la excepción. Y aquí emergen tres actores, entran en escena tres actores políticos, cada uno con su propia dinámica, con su propia movilidad y con su propia estrategia de comunicación política. Estos tres actores juveniles, cada uno alcanza un punto de ebullición, un punto climático, y en orden de aparición en estos 2 años, digamos, reaparece los colectivos que en el argot juvenil se les conoce como porros o grupos de choque, que son jóvenes violentos, que son utilizados, como su nombre lo indica, para violentar, extorsionar, reprimir a sus iguales, a sus pares en las comunidades universitarias. Sobre todo este fenómeno se ha dado en las universidades públicas, en la Universidad Nacional, pero también a lo largo del país, de acuerdo con esta radiografía que hemos analizado en distintas épocas en distintas entidades del país se ha dado este fenómeno, pero bueno, aquí en México, en la ciudad, emerge recientemente, hace un par de años surge digamos que hace acto de presencia porque siempre ha existido como tal. Este sujeto estudiantil, este sujeto juvenil, eh, no utiliza capuchas como parte de su identidad, aunque eh, digamos, de manera ocasional lo hace, pero bueno, en su presencia reciente, más bien es un grupo que utiliza
un cierto uniforme deportivo, que es lo que le da identidad y bueno, un perfil muy específico para actuar de manera violenta. Un segundo colectivo estudiantil, juvenil que surge en estos momentos y que genera amplio, amplio impacto en los medios de comunicación, en la opinión pública, son jóvenes, eso sí, con capucha negra, que se autodenominan los anarcos. Estos jóvenes, a diferencia de los primeros, estos jóvenes sí tienen una ideología más clara, estos jóvenes tienen una filosofía política más clara y estos jóvenes actúan más con una bandera también de ideales, pero su actuar es muy violento. Generalmente, bueno, pues se confrontan con todo lo que se presente a su paso. Y en un tercer, y estos grupos de anarcos, bueno, forman un bloque que le llaman el bloque negro, donde se suman distintos colectivos que tienen presencia en distintos lugares también del país. Y un tercer actor juvenil es justamente las llamadas feministas separatistas, que es un colectivo estudiantil y juvenil que ha crecido, que surge de manera muy espontánea a raíz de toda la violencia que se viene dando en las escuelas de bachillerato y en las escuelas superiores del país, aquí en la capital, y va creciendo y estas muchachas, este colectivo de mujeres, pues empiezan a adoptar eh, algunos símbolos de otros colectivos y entonces, aunque a veces andan de color violeta, de color verde, también se colocan capucha, a veces hacen una alianza, una combinación de actividad con los grupos anarcos, a veces ambos colectivos actúan de manera conjunta, de manera coordinada, en otras ocasiones son solo este grupo de muchachas feministas separatistas que también a diferencia de los dos actores anteriores van a tener una filosofía política, van a tener un ideario político y van a tener un programa de ideales. Este colectivo quizás es el que le da más presencia y más visibilidad a la protesta encapuchada, generando todo un debate en este año reciente, un debate que alcanza pues a incrustarse en la agenda política nacional, quizás entre enero y febrero el presente año de estos tres actores que hemos citado, estos colectivos feministas separatistas adquieren una importancia y un posicionamiento político muy importante y la comunicación, la estrategia de comunicación política de estos colectivos también alcanza un éxito relevante, sobre todo en la convocatoria que hacen en marzo, el 9 de marzo del 2020, la convocatoria que hacen para un paro nacional. Este paro nacional, bueno, es convocado por un colectivo que no es de la Ciudad de México, sino es de Veracruz, que se llama Las Brujas del Mar, y este colectivo convoca a un paro nacional precisamente como una forma de protesta por un ideario que tiene como eje la violencia en contra de las mujeres. Es tal el éxito de esta estrategia de comunicación política, es muy simple, pero es bastante exitosa. Es un símbolo muy sencillo, el que colocan un dibujo, una viñeta en las redes sociales, convocando este paro y pues logra hacerse viral. Los asesinatos de Abril Pérez, de Ingrid Escamilla y de la pequeña Fátima Anton, cuyo cadáver fue encontrado desnudo y torturado, así como el video que se volvió viral de la señora Yesenia Zamudio, una madre de familia marchando e invitando a otras mujeres a que quemaran todo y si no, que no estorbaran, se convirtieron en estandarte de esta protesta que, a diferencia del movimiento en países vecinos, no solamente reclamaba el derecho a que cesara la violencia en contra de las mujeres, sino también
el derecho al aborto y a lo básico, que es quizás la bandera central de estos movimientos de jóvenes encapuchadas, que no las mataran. Si bien, bueno, el presidente de la República eh, culpó en ese momento al régimen de corrupción, injusticia y privilegios heredados de los gobiernos anteriores por la violencia, especialmente de género, que cada día sigue cobrando la vida de más mujeres. Cuando fue cuestionado pues sobre este caso en particular y sobre qué estaba haciendo la administración actual de la 4T, si estaba atendiendo el problema de raíz de esta violencia contra las mujeres o si había alguna estrategia para frenar estas altísimas tasas de feminicidios. La respuesta pues fue bastante difusa, digámoslo así, y hasta de enojo del presidente, que en ese momento, cuando daba respuesta a ese interrogante, pues le avisaban que decenas de activistas, justamente feministas encapuchadas, protestaban en la puerta principal de Palacio Nacional, la pintaban, la grafiteaban, etcétera, por el asesinato, la violación y la tortura de esta niña Fátima de 7 años, cuyo crimen pues había conmovido al país. En este sentido, estos hechos se dan entre enero y febrero de este año y prácticamente catapultan el movimiento hasta pues llegar a un punto, digamos, máximo en marzo de este año y en ese momento se atraviesa la pandemia, eso genera un reflujo de este movimiento y este movimiento, una parte de sus sectores se refugian en algunas escuelas de la UNAM, que estas escuelas, dicho sea de paso, habían sido como el primer baluarte de este movimiento, sobre todo la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, que está exactamente enfrente de la Biblioteca Central, en la torre de rectoría, y que se convirtió como en el centro, digamos, ¿no? Como en el epicentro de este movimiento de jóvenes separatistas que fue creciendo prácticamente en toda la universidad y que, bueno, fuera de la universidad tenía o tiene una gran simpatía. Aquí entra, digamos, el fenómeno de las estrategias de lucha y de movilización de este movimiento que en apariencia genera una polémica entre quienes comparten algunas de sus banderas y esta polémica es generada por el accionar, digamos, en ciertos momentos violento de estos jóvenes activistas que al hacer alianza con estos grupos de jóvenes anarcos, pues se vuelve un colectivos juveniles bastante difíciles de establecer algún tipo de diálogo, de negociación, y entonces la autoridad, tanto local de la Ciudad de México como federal, se ha visto por momentos en una situación complicada, como ocurría la semana pasada cuando colectivos de esta tendencia pretendían llegar al Zócalo y que, bueno, se da un enfrentamiento, una confrontación. Aquí hay señalamientos de la autoridad de que se trata de grupos vandálicos, de que se trata de grupos de que hay mano negra, de que son grupos pagados, etcétera, pero sin duda alguna de los tres colectivos de los tres movimientos que hemos señalado, el movimiento de los grupos de choque, el movimiento de los anarcos, el movimiento de las activistas feministas separatistas, cada uno tiene su propio perfil, cada uno tiene sus propios intereses y quizás este último, el que se refiere a las mujeres, sea pues un movimiento bastante justo, que quizás sea polémica su estrategia de lucha política en la calle, en las redes sociales, en la comunicación política que tienen
no es tan polémica, pero es muy polémica en la calle, en sus marchas, en sus protestas, quizá porque no aceptan que haya, no sé, reporteros o prensa de hombres que se atraviesen en su camino, se confrontan con los hombres, hay un espíritu de enfrentamiento con la autoridad, y la autoridad ha tenido que utilizar policías mujeres y todo un despliegue que no ha logrado del todo, no digamos contener al movimiento, sino dialogar con él, establecer acuerdos o alguna mesa de negociación o entender realmente cuál es el problema. Estos grupos que son, desde mi punto de vista, los que mejor condensan una protesta de un eh, problema que sigue creciendo, de acuerdo con los datos que todos los días nos ofrecen, sigue creciendo el feminicidio, sigue creciendo la agresión contra las mujeres y parece imparable y entonces allí hay una correspondencia, crece este tipo de delitos y de manera proporcional crece la protesta y se radicaliza más. Eh, un poco de historia sobre estos movimientos que por momentos no son comprendidos por un amplio sector de la opinión pública. Hay sectores de la opinión pública que dicen, esas muchachas son un grupo de choque, esas muchachas son vándalos, esas muchachas representan la escoria social. Es decir, hay quien no entiende ni comprende estos movimientos sociales, estos colectivos, y sobre todo la raíz, digamos, de su surgimiento, de su protesta. Quizás este movimiento feminista separatista tiene muchos elementos que parecería compartir con los jóvenes anarcos, ¿no? Que estos jóvenes anarcos, pues, son como en esta haciendo un poco de historia, son como, es un movimiento de jóvenes que ven al mundo desde una perspectiva muy radical y que prácticamente tendríamos desde antes de 1968 ya distintas muestras y expresiones de estos jóvenes en esa época llamados radicales, llamados en otro más tiempo después llamados ultras, en otro momento llamados mega ultras, eh, y así sucesivamente. Estos grupos siempre han acompañado a los movimientos de izquierda en México prácticamente desde antes de 1968. A partir del 68, estos grupos forman el ala más, eh, pues sí, más radical, más crítica de la izquierda mexicana y están en permanente lucha con el ala, digámoslo así, de la llamada izquierda más civilizada o de la izquierda parlamentaria o de la izquierda suave, es decir, la izquierda que hace política en la Cámara de Diputados, en un partido, en el escritorio. Entonces son dos visiones de la izquierda en México. Entonces, en algún momento, cuando a estos grupos anarcos se dice que son vándalos o se dice que son grupos de choque, etcétera, no se aceptan ni se quiere entender que esos colectivos tienen muchísimos años de existencia y van heredando activistas a las nuevas generaciones y se van nutriendo de activistas en las nuevas generaciones, que la izquierda institucional, o sea, la izquierda más eh, de saco y corbata, digámoslo así, eh, pues ha tenido que compartir con ellos espacios, a veces beneficiándose, otras veces desacreditándose, como ocurre cuando hay acontecimientos violentos o cuando hay acontecimientos vandálicos. En algunos momentos a estos grupos se les ha llamado delincuentes, mercenarios, etcétera. Sin embargo, estos grupos, el propio presidente ha dicho que son grupos
que no saben nada de anarquismo, ¿no? Que desconocen a los grandes teóricos del anarquismo y que simplemente son vándalos. Sin embargo, bueno, la historia de estos grupos es una historia bastante larga. No nacieron ayer, sino tienen una historia tras de sí, una historia política, una historia social, y en la actualidad pues han agarrado y han alcanzado una fuerza muy importante, un posicionamiento muy importante. Eh, Hay dos anécdotas que son muy, a mí me parece que son muy interesantes sobre el grupo, estos grupos de los anarcos, que me parece mm, que vale la pena relatarlas. Las dos son, pues son interesantes porque son en dos momentos distintos. Una es en 1984, en un 1 de mayo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Es el presidente Miguel de la Madrid, es el presidente del PRI. Él está en el balcón presidencial y entonces cuando están desfilando los trabajadores el 1 de mayo, un grupo de estudiantes de colectivos que de esa época se autodenominaban anarcos, planean una agresión al palco presidencial. Entonces, este grupo de muchachos, que son para aproximadamente 20, de la llamada preparatoria popular de esa época, que estaba ubicada en el barrio de Tacuba, la preparatoria popular de Tacuba, que era una preparatoria que tenía algún reconocimiento de la UNAM. Estos muchachos marchan, logran infiltrarse en el contingente de los trabajadores, y al llegar exactamente al balcón, frente al balcón presidencial, uno de los muchachos lanza una bomba molotov y es secundado por su compañero. Estos dos muchachos tenían apodos, como suele ocurrir también en este argot de los anarcos. A uno le llamaban el Mao, a otro le llamaban el Pato. Entonces los dos muchachos lanzan dos bombas molotov exactamente donde está el presidente de la República. En ese momento el presidente había dejado el balcón por alguna cosa y las bombas no le pegan directamente, sino le pegan a gente de la extinta Guardia Presidencial. Obviamente estamos hablando de una época en la que México era más autoritario. Entonces ya imaginemos lo que ocurrió en ese momento. El Estado Mayor Presidencial detuvo a los jóvenes de esa generación, detuvieron a estos dos muchachos que formaban parte del colectivo Los Anarcos, y pues fue impresionante al día siguiente todo el operativo que hubo no solo en la preparatoria popular, sino en toda ciudad universitaria de lo que en esa época era la Dirección Federal de Seguridad, la temible Dirección Federal de Seguridad en México, cuando los derechos humanos no existían en México, cuando había desaparecidos, etcétera. Y bueno, pues no me pregunten qué pasó con esos dos anarquistas, muchachos autodenominados anarquistas, porque se supo muy poco. Seguramente los detuvieron, los torturaron, y quién sabe qué habrá sido de sus vidas. Y la segunda anécdota, y falta decir de mi parte que estos muchachos iban encapuchados, eso es importante señalar. Y hay una segunda anécdota que se da ya en el 2014, o sea, está fresquecita, hace 6 años, aquí cerca del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, cuando estaba de manera sumamente fresca el problema de Ayotzinapa, y los grupos anarquistas tomaron la calle, o sea, tomaron las calles, y una de las acciones más contundentes que llevaban a cabo era precisamente bloquear, ¿no? En aquel momento bloquear vialidades. En aquel momento, 2014, deciden tomar el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, marchaban rumbo al aeropuerto, le cierra el paso un grupo de policías, un operativo, se confrontan con ellos, y un par de fotoreporteros empiezan a tomar fotografías de las escenas, tanto de los anarquistas como de la policía,
y en particular de quienes eran la vanguardia de los anarcos. Y más tarde la policía detiene a varios de los que estaban a la vanguardia, le quitan la capucha, eh, contrastan las fotografías y al día siguiente en todos los medios se observa uno de los muchachos anarcos más violentos. Era un estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, pero este estudiante era hijo de funcionarios políticos del PRD de esa época, de una delegación política importante de la Ciudad de México. Entonces, bueno, cuando estas dos anécdotas hablan de esto, que sí tienen identidad estos muchachos y muchachas, en el caso de las feministas separatistas, que son quienes hoy protagonizan, digamos, la batalla más importante, pero también la más polémica por la forma en la que actúan, pues han sido desacreditadas todavía. La semana pasada la jefa de gobierno señalaba que las feministas que habían tomado la sede de la CNDH eran financiadas por una mujer ejecutiva que les llevaba comida, tenía un carro último modelo y tenía un cargo muy importante en una empresa privada, y que finalmente la empresa despidió a esta mujer. Sin embargo, me parece que el gobierno, la autoridad, tanto en el caso de la Ciudad de México, en el caso del Ejecutivo y no se diga de la propia UNAM, no han logrado encontrarle la cuadratura al círculo de estos movimientos juveniles, ni sobre todo de sus demandas, de su interlocución. No han logrado descifrar bien la comunicación política que generan y no han logrado establecer mesas de diálogo más allá de la desacreditación del movimiento, más allá de los calificativos negativos del mismo y quizá descalificando las causas, muchas de ellas nobles, de esta lucha que ellas están dando. Entonces, me parece que es necesario y es muy importante. Cerraría yo comentando, es muy necesario, importante entender muy bien estos colectivos. Emergen estos tres. Me parece que el más protagónico en este momento, porque condensa la ira de las mujeres, el hartazgo de la violencia en su contra, son las feministas separatistas, estas activistas encapuchadas, muy jóvenes, y me parece que su ideario de lucha es bastante justo. Quizás sus estrategias no siempre son correctas y habrá que entenderlas de la mejor manera para establecer una mejor interlocución con ellas y quizás autoridad y colectivos femeninos lograr acuerdos que permitan programas preventivos o estrategias de protección para estas mujeres, porque no todas viven en zonas seguras. Hay quienes habitan, como es el caso de nuestra comunidad de la UNAM, que habitan en zonas periféricas en las que los índices de feminicidios alcanzan niveles estratosféricos. Creemos que sí es necesario un mejor entendimiento de estos colectivos, de sus causas, de sus orígenes, de su filosofía, y sobre todo esto lo podemos encontrar en su comunicación política, en su actuar y sobre todo entendiendo el contexto en el que se dan. Me parece que eso generaría estrategias de seguridad, de prevención y de protección que mucha falta hacen hoy en día para estas mujeres. Sería pues todo. Muchas gracias y esperaría sus comentarios. Ya nos alargamos en el tiempo. Creo que ya por aquí anda también ahorita Carlos, por encender su cámara, nuestro moderador Carlos Muñiz, el doctor Carlos Muñiz,
para dar continuidad. Carlos, en un momento más yo te estaré pasando también los comentarios que nos lleguen a través de nuestra plataforma de Facebook para que se los podamos compartir al doctor Hugo, y le recordamos a aquellas personas que están en este momento en nuestra sesión de Zoom, si quieren mandar sus preguntas, comentarios a través del chat para que puedan interactuar con nuestro ponente, el doctor Hugo Sánchez Gudiño. El doctor Carlos Muñiz estará ahorita retomando cada una de ellas. Adelante, Carlos. Ok, ahí ya retomé el micrófono. Bueno, muchas gracias, Jorge, y muchas gracias, por supuesto, al doctor Hugo Sánchez Gudiño por la exposición, muy interesante, en donde pues, nos ha hecho un repaso de esos movimientos, ¿no? Y a mí me estaba recordando algo, una anécdota de hace algún tiempo en la facultad de un alumno de doctorado que me dijo, mire, yo lo que quiero hacer es una tesis doctoral, y en mi tesis yo lo que quiero es evaluar por qué los jóvenes no participan en política. Yo le decía, bueno, ¿y por qué asumes que los jóvenes no participan en política? No, pues yo no les veo que se muevan. Yo le digo, bueno, pero tú evalúa. Claro, es lo que me comentaba, ¿no? Claro, lo que pasa es que tienen otras maneras de actuar, tienen otras maneras de activarse, tienen otras maneras de participar y se está reconfigurando muchas veces las maneras en las que la juventud está participando en política, está tratando de incidir en política. Y qué interesante, pues todo lo que nos estabas comentando, que es obviamente una parte que algunas veces no se tiene en cuenta y hay que recordar, y es que junto con la participación política tradicional, nuestros colegas, nuestros compañeros politólogos muchas veces trasladan la participación hacia el terreno de la participación electoral y la participación electoral manifestada como el voto. Hay otras manifestaciones de la participación no siempre convencionales, no siempre las tradicionales, pero que sin embargo tratan de incidir y que son manifestaciones igual de legítimas, igual de válidas, que hacen avanzar la democracia. Entonces, qué interesante todo lo que el doctor nos ha estado comentando. Vamos a comenzar, si les parece, con preguntas. Nos pregunta Miranda si considera nuestro ponente que estos grupos desprestigian los movimientos o está de acuerdo en su forma de protesta. Bueno, estos grupos han crecido en cantidad y han crecido no solo en México, sino pues en todo el mundo. El fenómeno de los indignados es un buen ejemplo de ello. Es una forma de expresión y de protesta política. A lo mejor no coincidimos en algunas cosas con ella, porque quizá la política tradicional estamos acostumbrados a una mayor civilidad en eso, pero estos movimientos rompen con esa regla y hay esa inquietud de si desprestigian o no a, pues a los movimientos. Hasta ahorita, pues lo que sí es válido es que esas nuevas formas de expresión sí logran un primer objetivo, que es tener un impacto en la opinión pública y logran colarse a la agenda política, tanto de los medios como de los propios gobernantes que voltean hacia ellos para ver, al menos para visibilizarlos. Tal vez si esas formas o esas modalidades de protesta o se recurrían a las antiguas formas de protesta o de hacer política, probablemente nadie los vería o los ignorarían totalmente. Entonces yo creo, a lo mejor no coincidimos con muchas formas de su actuar, pero es una forma de protestar y de expresarse porque son nuevas generaciones, tienen una cultura juvenil diferente a la nuestra y bueno, pues hay una pluralidad de voces allí que habría que atender, digámoslo así, ¿no? Efectivamente. Nos pregunta Edgar, ¿qué perfil de jóvenes son los que participan normalmente en estos grupos? Pues en este último perfil que es el más, desde mi punto de vista, es el más llamativo, pues participa un perfil desde muchachas, estas chicas que se ponen las capuchas, desde muchachas que sí son activistas
de tiempo completo, muy leídas, muy documentadas, muy conocedoras del feminismo, hasta muchachas que han sido víctimas de algún tipo de violencia, de algún tipo de acoso. Entonces, frente a la imposibilidad de encontrar un apoyo institucional o de la propia escuela o centro de trabajo donde son agredidas, entonces se suman más por haber sido víctimas, se suman con estos colectivos como una forma de protección. Entonces ahí lo mismo tenemos gente muy letrada, que también tenemos gente que son trabajadoras, también tenemos muchachas que probablemente no han leído casi nada del feminismo, pero que también han sido víctimas de algún tipo de violencia y que se identifican con la bandera de lucha de estas muchachas, y al sumarse a esos colectivos, bueno, reciben información, se enteran mejor, y además esos colectivos de alguna manera pues hay abogadas y hay gente que les da orientación de cómo protegerse o cómo actuar en caso de que vuelvan a ser víctimas de algún tipo de violencia, de acoso y demás. Pues el perfil es muy variado, desde las activistas de tiempo completo hasta personas, mujeres comunes y corrientes, ciudadanas comunes y corrientes. Y Eric, hablando del movimiento feminista, nos dice que en estos sucesos últimamente que se han dado en este movimiento, en los cuales el gobierno ha intentado desprestigiar su lucha, le pregunta que cómo considera usted que trascenderá históricamente este movimiento. Sí, este movimiento fue creciendo probablemente en o sea, el gobierno federal y el gobierno local, en un principio como que le hicieron muy poco caso, le prestaban poca atención, pero cuando ya vieron que fue creciendo y que la protesta se politizó, se volvió una protesta política, y que esa protesta política ya tocaba algunos de los rasgos de la política pública de género del gobierno, entonces reaccionó el gobierno enojado, pero como que me da la impresión de que no ha entendido bien el problema, y además de que no lo ha entendido, no ha establecido el puente de comunicación con ellas, sino que el gobierno reacciona con enojo cada vez que le dicen que no ha hecho nada, que sigue creciendo el problema. Hace pues 2 semanas, cuando algunos colectivos tomaron las oficinas de la CNDH en varias entidades, en algunas entidades, como aquí en el Estado de México, fueron desalojadas de manera violenta con un argumento ahí legal muy insuficiente. Lejos de aquietar el movimiento, se radicalizó, o sea, al ser desalojadas, pues obviamente reaccionaron de manera violenta, creció, y entonces quien mandó a desalojarlas me parece que no entendió nuevamente el problema, debió haber establecido algún puente de negociación, de diálogo con ellas, entender una mesa de diálogo, pero no, mandas a la policía, las golpean, eh, las desalojan, y aparte las llevan temporalmente a una cárcel. Eso incendia más los ánimos ya de por sí bastante, este, de bastante enojo, ¿no? De los colectivos que hay pues, prácticamente en todo el país. Así pues nunca se resolverá ese problema, va a seguir siendo algo que está allí latente, ¿no? Y vinculo aquí dos preguntas muy interesantes que nos hace Dani y Rafa Mejía. Nos dice Dani que pues, muchas personas dicen que estos grupos pues están siendo los grupos de choque que generan todas estas imágenes vandálicas que son enviadas por personas ajenas al propio movimiento para desprestigiarlo. Dice que sí cree que es cierto, y vinculo esto con lo que pregunta Rafa, que dice, ¿existe la posibilidad de que estos colectivos estén siendo manipulados por algún grupo de poder? ¿Hasta qué punto hay manipulación, está vinculándose a alguien ajeno? Sí, bueno, en los movimientos sociales eso siempre ha existido, ¿eh? Por ejemplo, el 68, pues el movimiento estudiantil del 68, hay 100,000 intereses de toda índole. Está el movimiento con su propia demanda, con su propia dinámica, con sus propios intereses, pero ese movimiento, al ir creciendo, se incorporan muchos grupos de interés, y hay gente que sí
es auténtica en su lucha, pero también hay intereses ajenos. Pero históricamente todos los movimientos sociales, damos este ejemplo del 68, pero puede haber otros ejemplos, todos los movimientos sociales siempre han tenido ese rasgo, ¿no? De que es una constelación, es un arco iris de grupos e intereses. Ahí depende mucho de quienes tienen el liderazgo, de quienes tienen la interlocución. Por eso son movimientos, porque están y además rompen con la figura de la política tradicional. Entonces, al ser movimientos, están todo el tiempo, entran y salen grupos, entran y salen intereses. Allí el éxito de un movimiento radica en su liderazgo y en que puedan identificar muy bien cuáles son sus intereses, cuáles son sus banderas de lucha. Y lo otro es muy complicado porque todos los movimientos, no solo en México, sino en el mundo los tienen, o sea, hay intereses de toda índole. Ahora, de allí a que esos intereses manejen al movimiento, ya es otra cosa, ¿no? Ya allí habría que analizar ya cada movimiento en particular y ver si realmente son manipulados o manejados, porque la gente hoy en día, sobre todo los jóvenes politizados, es muy difícil que alguien los manipule, o sea, tienen tanta información, están tan leídos, tienen una visión más amplia que nuestras generaciones anteriores, que difícilmente uno puede pensar que sean manipulados así como a veces nos hacen creer la autoridad, pero sí es una constelación de intereses, de grupos. Yo recuerdo cuando se formó este grupo del Yo Soy 132 de la Universidad Iberoamericana, recuerden ustedes, era un grupo pequeño de la Ibero y después fue creciendo y se volvió un monstruo cuando tuvieron esa asamblea allí en Ciudad Universitaria, en CU, y ya teníamos, no sé, como 50 universidades, representantes de 60 universidades. Imaginemos lo que representaba cada grupo de jóvenes de cada universidad de provincia, privadas y públicas. Realmente un arcoíris allí muy complejo para quienes lideraron en esa época y en esa generación a ese grupo. Bueno, estamos recibiendo un montón de preguntas. Obviamente, pues va a ser complicado dar cabida a todas. Te puedes dar cuenta que ha sido una Qué, conferencia que ha generado mucho debate. qué bueno Es muy, que tengamos esa sí, participación. la eso siempre también es bueno, ¿no? Que también haya esta participación, también haya esta activación aquí en redes y en este tipo de eventos. Aquí te lanzaría también dos preguntas que nos dicen Abril Esquivel y María José Estrada, que están relacionadas. Y dicen, bueno, pues muchos critican al final la forma de actuar de estos movimientos por esta parte de la visión vandálica y tal. Dice, pero bueno, ¿y entonces cuál sería la forma correcta de alzar la voz? Dice Abril, o ¿cuál cree que usted que es la mejor manera de manifestarse? Sí, pues está lo políticamente correcto, pues es lo que decíamos hace un rato. eh, la ciencia política, los politólogos, los partidos, hay formas de hacer política muy civilizadas y aún así vean ustedes el día de ayer en la Cámara de Diputados con todo y la civilización terminaron ahí chocando el PAN y Morena y aparecen allí en todos los noticiarios hoy como estos políticos empiezan a golpearse, a jalonearse y demás por esta desaparición de los fideicomisos. Y aún siendo la política, lo políticamente correcto, también allí hay confrontación hasta física. Entonces, pues si hablamos de grupos juveniles, es muy difícil que sería también tanto como la cultura juvenil, encasillarla en lo políticamente correcto cuando es incorrecta. Casi toda la cultura juvenil, su música, su ropa, su idioma, su forma de expresar, obviamente la forma de hacer política tiene que ser así. Más bien sería normal que ocurriera todo lo contrario, que los colectivos juveniles se expresaran correctamente. Ok. Y también nos pregunta, creo que es un tema interesante para quienes estamos en la Asociación de Investigadores de la Comunicación. Nos dice Yolotzin Jiménez, nos dice, ¿cuál es su opinión acerca del modo en que los medios hablan habitualmente de estos movimientos? Bueno, tradicionalmente
eran criminalizados estos movimientos. Hubo una época en la que sí eran criminalizados, no los bajaban los calificativos de vandálicos, este, de delincuentes, ¿no? E incluso los medios exigían a la autoridad pues que aplicara mano dura. Pero eso fue cambiando, ¿no? Fue cambiando porque también fueron cambiando pues las formas de hacer política. Me parece que sobre todo a partir del año 99-2000, ahorita que hablamos de movimientos, pues acabo de recordar pues el movimiento, aparte del PAN, que tenía una estructura partidista políticamente correcta, muy sólida, también hay un movimiento ciudadano muy arcoíris, porque tiene muchos colores y sabores, que apoya a Vicente Fox cuando Fox gana la presidencia. Y entonces ese movimiento lo mismo había desde grupos muy tranquilos hasta grupos radicales, ¿no? Podemos decir que desde el 2000 fue cambiando, ¿no? Sobre todo cuando la oposición llega al poder, los medios de comunicación van cambiando su tratamiento de los movimientos, ya casi no los criminalizan, ya hay una mayor apertura a sus peticiones, a sus demandas. Eh, a lo mejor no hay una comprensión del movimiento, pero ya no se le cataloga como antes, ya no se pide que la fuerza pública lo reprima, ya hay más tolerancia, y sí, el medio de comunicación ha ido modificando su tratamiento, incluso el propio medio ya le da la voz, ¿no? A los actores, a los protagonistas. Otro movimiento, ahorita me acordé con esta pregunta, pues el de San Salvador Atenco, el que fue el motivo de aquella protesta contra Peña Nieto en la Ibero. Cuando se da este movimiento de San Salvador Atenco, y un poquito antes de San Salvador Atenco, recordaremos todos que eh, pues se da un hecho insólito en Televisa, todavía cuando estaba el Tigre Azcárraga y cuando todavía vivía el gran periodista Julio Scherer, que hacen un programa especial en vivo en Televisa de Julio Scherer y el comandante Marcos, ¿no? Con su capucha. Entonces, aquella entrevista que le hace Julio Scherer al comandante Marcos en el Canal 2, cuando todavía el Tigre Azcárraga era el dueño de la empresa, todavía no moría, allí ya veíamos un cambio, ¿no? En los medios le empiezan a dar un espacio, el micrófono a los líderes de los movimientos. Y después cuando viene Atenco, también San Salvador Atenco, Carlos Loret abre su programa en la mañana y también el comandante llega a Marcos con su capucha a hablar sobre aquel movimiento que tantos dolores de cabeza le dio tanto a Fox y luego a Peña Nieto, ¿no? Que creo que le costaría mucho a Peña Nieto. Sí. Un momentito. Y por otra parte, aquí, digo, vinculado yo creo que con lo que estabas comentando ahora mismo sobre el tratamiento en medios, ¿no? Nos dice Luis Enrique Zamudio, claro, es más allá de los medios, pero dice, ¿por qué cree usted que se tome más en cuenta las conductas violentas en las protestas que la razón de estas? Es decir, y también por qué se prioriza a los grupos de choque y su vandalismo a la intención de las movilizaciones sociales. Sí, quizás allí esa sí es parte de la cultura mediática y también quizás de la cultura del ciudadano común y corriente, el ciudadano que no comprende del todo lo que ocurre en ese tipo de movimientos es más receptivo cuando ve hechos de violencia, o sea, reacciona más con una actitud de condena, ¿no? Entonces, a veces cuando a un movimiento se le quiere criminalizar, no se le criminaliza como antes, pero sí publicas una foto o muestras un video donde ese movimiento es violento y entonces el ciudadano menos informado es el primero que reacciona condenándolo, ¿no? O sea, el movimiento pierde el apoyo de un sector ciudadano al ver esas fotografías, al ver esas imágenes, aunque después a lo mejor el movimiento recupere al ciudadano con otro tipo de situación. Esto de las mujeres es muy
es muy claro el ejemplo, porque por un lado están esas fotografías, esas imágenes de las mujeres enfrentándose con los policías, aparecen en los medios y si hay un sector que dice no es posible que esas chicas hagan eso, hay que detenerlas. Pero al día siguiente aparece, se incrementa el número de feminicidios en el Estado de México. Una niña fue violada y asesinada. 5 mujeres fueron asesinadas y destazadas. Esa noticia nuevamente vuelve a, el movimiento recupera, ¿no? Ese ciudadano que lo condenó al ver que, pues sí, la violencia en el mundo real está, entonces vuelve a tener su apoyo, ¿no? Esa es, digamos, esa dicotomía que se da entre el hecho violento, pero también el hecho real, ¿no? Sí, efectivamente. Y por otra parte, Rita, creo que es una pregunta muy interesante. A ver qué es lo qué es lo que nos puedes aportar aquí. Rita Alicia Ramírez dice muchísimas, bueno, primero le felicita por la exposición, dice que fue realmente interesante. Obviamente hay muchas felicitaciones Muchas por gracias. parte de la audiencia. Dice, cada vez es más común que diversos grupos sociales busquen normalizar supuestos derechos o visibilizar posturas políticas recurriendo a formas de protesta que anteriormente eran consideradas como de izquierda. Dice, entendiendo que no todos estos movimientos tienen fines moralmente a lo mejor aceptables. Dice, ¿cuál es la lectura sobre algunos movimientos? Como por poner un ejemplo, digo, aquí marca muchos, ¿no? Pero por ejemplo, ahora mismo el grupo, dice el movimiento del grupo Frena. ¿Cuál es la lectura que podemos hacer de eso? O sea, de esa utilización de una estrategia que habitualmente se podía entender como algo vinculado a la izquierda. Sí, o sea, la izquierda y los sectores, digamos que tradicionalmente eran de derecha, tenían formas distintas de protesta, ¿no? Históricamente, la izquierda era más organizada, tenía una ideología mejor construida y sus expresiones de lucha y de manifestación estaban como muy bien trazadas, organizadas. Sus miembros estaban más o menos informados, gritaban consignas, ¿no? Hacían pintas, llevaban sus mantas e incluso llevaban hasta su pliego petitorio muy bien organizado, lo que demandaban, tenían como muy claro. En cambio la derecha no, la derecha era más espontánea, era más desorganizada. A veces su eje de unión pues era la fe, era la religiosidad y a veces casi siempre los grupos de derecha tenían un mensaje mitad religioso, mitad político. Los grupos de derecha, por lo regular, no, todos los que participaban no tenían muy claro qué es lo que pedían y generalmente su programa de demandas era muy ambiguo, no era muy claro. Entonces están esa época de estos grupos pro vida, que es muy famoso, estos grupos antiaborto y antivalores femeninos, ¿no? Antiliberación de la mujer. Entonces eran grupos muy, aparte de derecha, eran muy violentos, era la derecha violenta, ¿no? Y estos grupos, sus manifestaciones a veces utilizaban, bueno, las banderas de la guadalupana, en otras utilizaban fotografías así tamaño póster de fetos, ¿no? Como una forma de oponerse al aborto, decir que era un atentado contra la vida, y más o menos sobre eso gravitaba su discurso. Ahorita, pues yo creo que esos grupos, sobre todo en los últimos años, cuando se incrementó el problema de los secuestros, a sectores de clase media alta, estos grupos empezaron a organizarse y ya tuvieron una mayor cohesión, ¿no? Las mujeres de blanco, ¿no? Que eran movilizaciones en contra de los secuestros, exigiendo seguridad, todos iban de blanco y estaban mejor organizados, ya tenían un discurso más coherente, pero sí habría muchos grupos que sí mostraban su catolicismo, mostraban su pensamiento un poquito cristero, digámoslo así, un poco tradicionalista. Y bueno, Frena es como una extensión de eso, ¿no? Una extensión de ese pensamiento. Yo creo que sus líderes o los estrategas, me parece que fue inteligente haber pensado
tomar Paseo de la Reforma, porque fue como pues darle una cucharada de su propio chocolate a la izquierda que hoy gobierna, ¿no? Decirle, bueno, a ver qué se siente, nosotros bloqueamos Reforma. Y después al querer entrar al Zócalo también, al tener a todos los medios atendiendo ese hecho, pues sí fue un golpe al presidente, el hecho de que no los dejaran entrar por primera vez y después que lograran pues una orden de un juez para que los dejaran entrar, también fue un éxito propagandístico de ellos. Ya al llegar a instalarse, me parece que aunque eran poquitos, en un principio sí debieron haber sido 2 misiles que le enviaron directamente al presidente. Y bueno, pues la mayor parte de grupos sociales hoy en día, tanto de la izquierda radical como de la derecha conservadora, pues ya aprendieron que para conseguir ciertos objetivos hay que movilizarse, organizarse, tener como un ABC de la protesta, ¿no? En la calle. Y creo que eso es lo que está ocurriendo. Ya hay como una homologación de esa protesta. Ya no hay tantas diferencias como antes existía entre la izquierda y los grupos que eran opuestos a ella. Bien, estamos ya acercándonos al final porque ya se está acabando el tiempo, pero tenemos todavía unos minutos para dos últimas preguntas. Nos dice Yasibe Guillén, nos plantea una duda, ¿no? ante esta situación de, bueno, por una parte nos encontramos con el hecho de que a un asaltante, por poner ese ejemplo, ¿no? Un asaltante en carretera México-Texcoco al que someten los pasajeros del autobús de forma violenta, es ensalzado y se cuenta y dice la ciudadanía que se ha hecho justicia porque la policía no lo hace, es decir, se ensalza la violencia, dice, pero al mismo tiempo dice, se está considerando o se critica esa violencia o por violencia o vandalismo el movimiento feminista. Dice, ¿no considera que eso es una doble moral entre la ciudadanía? Sí, o sea, es una contradicción, pero ahorita lo que sí es un hecho, ese ejemplo es muy interesante porque muestra que la ciudadanía también ya se está haciendo justicia por su propia mano, o sea, al desparramarse la violencia contra las mujeres, contra los ciudadanos, pues que todas las mañanas salen a trabajar en el transporte público, contra la gente en la calle, esa violencia que se ha desatado en contra de ellos, pues ya el ciudadano al verse incapaz, al verse desprotegido, pues ya toma él por sus propias manos hacerse justicia, que a mí me llama la atención, no solo es en la combi, ya yo creo que casi en todas las colonias de la Ciudad de México hay grandes mantas que dicen, señor ratero, si usted le roba a uno, nos roba a todos. Y si lo agarramos, aquí lo quemamos vivo. Casi, casi es un mensaje, eh, una advertencia de que si el ratero actúa en ese sector de esa colonia, la comunidad se va a unir y va a aplicar justicia por su propia mano. Entonces sí, la violencia ya escaló, ya forma parte también de la propia cultura ciudadana y sí es una contradicción como condenas una manifestación cuando tú te haces justicia por la propia mano, sí. Efectivamente, una contradicción. Y bueno, cerramos ya con la última pregunta, volvemos al terreno de los medios, nos pregunta Eduardo Molina. Bueno, entonces al final, ¿qué cree? ¿Que es más bien positiva o más bien negativa la influencia que tienen los medios, la manera que presentan los medios estos movimientos? ¿Cuál es la influencia al final? ¿Más bien positiva o más bien negativa para esos medios? Perdón, para esos movimientos. Sí, aquí en los medios también tenemos esa misma contradicción ciudadana porque algunos medios condenan, ¿no? Como ya dijimos en los hechos, este tipo de protestas, pero buena parte de los medios, casi en todos los horarios, pues tienen un tipo de programación con contenidos altamente violentos, incluso en algunos hay apologías, historias, estas narcohistorias, que prácticamente nos saturan el cuadrante de los programas, por lo tanto, pues todos los días los medios están entreteniéndonos con telenovelas, con series,
etcétera, programas ultraviolentos o incluso donde los héroes son los violentos, a lo mejor La Casa de Papel, por dar un ejemplo que se me viene a la mente muy concreto, ahora los asaltantes son los buenos, y entonces, ¿qué ocurre ahí? Como, ¿qué lectura darle a ese mensaje, no? A lo mejor nosotros, bueno, como comunicólogos y todo, sí podemos desmontarlo, pero un ciudadano de a pie, ¿qué lectura le dará a que ahora los héroes son justamente los que cometen ese tipo de delitos? Pero bueno, pues esa es parte de la cultura de la violencia con la que hoy convivimos. Pues sin duda, Hugo, Carlos, grandes preguntas, grandes paradojas también que nos dejas en el tintero y mucho tema para la reflexión, doctor Hugo Sánchez Gudiño, en este conversatorio que hemos tenido. Siguen llegando por ahí comentarios, felicitaciones y agradecimientos por este webinar que hemos podido tener con ustedes sobre el tema de la comunicación política y estas expresiones que, como bien has dicho, pues han tomado dentro de las estrategias de la comunicación política también la violencia como una forma de expresión, como una forma también de ganar notoriedad, recordación en todos estos ámbitos. Y pues en nombre de nuestro comité ejecutivo, doctor Hugo Sánchez Gudiño y doctor Carlos Muñiz, queremos agradecerles. Quiero, si me permiten, compartir en pantalla este reconocimiento que hoy les otorgamos de manera virtual, doctor Hugo Sánchez Gudiño, por esta valiosa participación en el webinar Comunicación Política en México entre la protesta encapuchada y la mediocracia. Espero podértelo compartir en unos días si es que la contingencia sanitaria nos lo permite para que podamos hacerlo de manera física, Hugo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y muchísimas gracias también a nuestro moderador, el doctor Carlos Muñiz. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado acompañándonos en este espacio el día de hoy y compartiendo las opiniones de todas las personas que nos estuvieron siguiendo. Claro, muchas gracias a ti y a la asociación por la invitación. No, y al contrario, y pues no nos queda más que invitarlos para que la próxima semana también nos acompañen. Vamos a tener un diálogo con la maestra Laura Martínez Águila, maestra en comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del UNAM, y el doctor Lenin Martel Gamés, académico de la Universidad Autónoma del Estado de México, también sobre el tema de medios de comunicación y nuevos instrumentos de rendición de cuentas. Hoy que estamos hablando también del papel que están jugando los medios de comunicación ante estos, vamos a decir, los climas de transparencia que deberíamos de exigirles, de un uso efectivo de los recursos, pues vamos a tener la posibilidad de dialogar con estos dos expertos que han estado trabajando en su línea de investigación, pues esta temática de los instrumentos de rendición de cuentas que deberían de tener los medios de comunicación y donde seguramente van a aparecer temas como también la mediación de las audiencias y cómo deberíamos de tener pues ahí el tema de los derechos de las audiencias, de los lectores, de los cibernautas, pues cada vez más activos en un entorno donde, como ya bien nos dijo el doctor Hugo Sánchez, pues no nada más hay comunicación de una vía, sino debemos abrirla precisamente hacia los diversos canales para tener todas las voces registradas en estos puntos. Muchísimas gracias, Hugo, muchísimas gracias, Carlos, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Hugo, Muchas ibas a gracias y comentar. buenas noches. Un saludo. Al contrario, muchísimas gracias a todos ustedes, que tengan una excelente tarde y ha sido todo por el día de hoy. Los esperamos la próxima semana y no dejen de enviar sus ponencias para nuestro encuentro nacional. Recuerden, nuestra convocatoria se cierra al final de este mes. Muchísimas gracias. Hasta luego.